voy a dar lectura, por lo menos parte de los versículos donde voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Iniciando desde el versículo 13, la Escritura dice de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El día de hoy traemos de nuevo palabra de Dios, en la cual nos daremos cuenta de cómo Pedro y Juan, con gran valentía, siguieron predicando el Evangelio, a fin de que eso a nosotros nos motive para hacer lo mismo. Todo esto comenzó con el milagro que ya les prediqué, no lo voy a repetir, pero se acordarán que Pedro y Juan iban a la oración a las 9 de la mañana al templo, entraron por una puerta llamada La Hermosa, vieron al hombre pidiendo dinero y Pedro le dijo: plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo y saltó y alabó a Dios. Y con eso, hermanos, pues Pedro tomó oportunidad para predicar el Evangelio. Las autoridades lo arrestaron y lo trajeron ante una corte judía, y él pues declaró lo siguiente en el versículo 12: que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea a Dios por esto. Y ahora ellos toman oportunidad para ampliar el mensaje. Quiero que mire primeramente, hermanos, la reacción de los líderes religiosos judíos. Dice el versículo 13 que viendo el denuedo significa valentía, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. Sin letras, que no eran estudiados, que no tenían una preparación académica. Del vulgo, eran comunes, no tenían gran preparación, trabajaban en lo que podían. Pero cuando los líderes vieron a Pedro y a Juan con su valentía predicando, dice que se maravillaban, se sorprendían de que esto fuera posible, porque tenían, hermanos, una gran confianza, tenían una gran seguridad al hacerlo. Tenían, hermanos, denuedo, tenían autoridad, cosa que los líderes religiosos solo veían esa autoridad y esa gran seguridad si observaban a alguien que estaba preparado, como hoy en día.
Si usted es una persona estudiada, no sé, un abogado, un juez, alguien que haya estudiado alguna carrera y más si es un poco larga y lo ve cómo se desenvuelve, porque se ha preparado, ¿verdad? Pero se dan cuenta no solo que tenían denuedo aquí en la Biblia, pero se daban cuenta que tenían, dice aquí la palabra de Dios, que eran sin letras y del vulgo, que eran comunes. Pedro vivió como pescador y su hermano Andrés. Juan y su hermano Jacobo también trabajaron con el papá pescando. Y cada uno pues tenía su diferente oficio. Entonces la pregunta natural que surge es, ¿de dónde venía esta seguridad? ¿Cómo era que ellos tenían tanta libertad para poder hablar, aunque los querían callar, pero lo hacían, hermanos, con una gran libertad, con mucho denuedo? La respuesta misma se ve al final del versículo 13. Les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, solamente esa frase es una predicación. Solamente de ahí podemos sacar un tema. Les reconocían que habían estado con Jesús, que Pedro y Juan eran sus discípulos, que estuvieron con ellos, y por su manera de andar, por la seguridad y la valentía que tenían al predicar, luego los identificaban como discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo también había tenido encuentros difíciles con los líderes judíos. Lo habían arrestado. Pilato lo interrogaba y le hacía preguntas. Herodes también lo interrogaba. Jesús no le quería responder, y eso que Herodes se burlaba de él. Cuando vinieron con Jesucristo a arrestarlo, ese jueves por la noche, preguntaron por él y él dijo: yo soy con tanta autoridad que los que vinieron por él se cayeron para atrás al suelo. Esa era la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces era de esperarse que si las autoridades religiosas estaban en contra de Cristo, que también estarían en contra de los seguidores de Cristo. Era de esperarse que si Cristo predicaba el reino de Dios con autoridad, que sus discípulos también predicaran el evangelio de Jesucristo con autoridad, a pesar de que fueran sin letras, a pesar de que fueran del vulgo. Entonces eso es lo primero que se dan cuenta los enemigos de los apóstoles y de Jesucristo. La segunda cosa que se dan cuenta, hermanos, en el versículo 14, es que el hombre que había sido paralítico estaba sano. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. A lo mejor si se hubiera salido, si se hubiera esquivado por ahí, quizás hubieran dicho: no es verdad, se lo llevaron, mira dónde está, a ver. Pero ahí estaba parado, no podían decir nada en contra. No había ningún cargo que podían traer contra ellos. Es más, no habían cometido ni un crimen. Y sanar a un enfermo no es un crimen. Al contrario, es una buena obra. Entonces estaban perdidos sin saber qué hacer con Pedro y Juan, pero lo que no querían es que predicaban. Pero se daban cuenta, hermanos, primero que estos dos estaban predicando con gran valentía, habían estado con Jesús. Lo segundo, que el ex paralítico pues ya estaba sano. Y también, hermanos, se dieron cuenta de otra cosa, pero solamente lo mencionan cuando ordenan a la gente que se vaya de su presencia. El versículo 15 dice: entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Es decir, ahora que mandan fuera a Pedro y a Juan y a todos los demás, entonces se quedan los líderes religiosos y ahora sí hablan y lo que hay realmente en su corazón. Ahora, ellos admiten
de que esto realmente fue un milagro. No dicen que no lo fue. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? 16, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es decir, esto es verdad, esto no es invento, eso no fue el diablo, esto que se les imaginó, esto es verdad. No solo eso, es notorio, es conocido a todos los que están en Jerusalén. Esto no se dio, digamos, a la orilla de la ciudad de Jerusalén, donde vieron pocas personas. ¿Se dio dónde? Enfrente del templo. ¿Quién no vio? Y a la hora de oración, muchos están yendo a la oración. Entonces, dice, y no lo podemos negar. Esto era un milagro de sanidad innegable, no lo podían negar. Entonces, ¿qué hacemos? Y Lucas, que es el autor humano que Dios usó para escribir el libro de los Hechos, hermanos, hace hincapié en esto, hermanos. Y le comento, hermanos, de que Israel, como pueblo de Dios, nación especial, a lo largo de su historia estaban acostumbrados que cuando Dios obraba, enviaba señales. Por ejemplo, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, hermanos, hubieron truenos y relámpagos. Cuando luego los iba guiando a través del desierto y no tenían que comer, él pidió que Dios los proveyera, y cada día había milagro porque caía un pan que le pusieron por nombre maná, que descendía del cielo. Cada día había milagros. Cuando pidieron carne, Dios les envió un montón de codornices. Sí, milagro tras milagro. Cuando Elías se enfrentó con 450 profetas falsos del ídolo Baal, ellos le oraron a su ídolo, no hubo contestación. Cuando Elías oró, Jehová de los ejércitos contestó con fuego desde el cielo, el cual consumió un animal que el profeta Elías había puesto como en sacrificio sobre el altar. Hermanos, señales, señales, señales. Ellos estaban acostumbrados a las señales. En el libro de Romanos capítulo 1 dice que Dios, pues cuando le habla a los hebreos, a los israelitas, usa mucho las señales. Con griego les habla a través de la sabiduría. Los líderes eran líderes religiosos judíos, admitían, mira, acá hay una señal. Entonces, ¿qué es lo más razonable? ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más sensato? Lo más sensato hubiera sido, bueno, se sanó a este paralítico en el nombre de Jesús, vamos a investigar si es verdad, si Jesús es el Cristo que tanto hemos estado esperando por siglos y siglos. Pero hermanos, se cierran porque estaban tan endurecidos. ¿Se acuerdan que anteriormente Cristo había dicho que si aún alguien resucitara de los muertos, ni aún así creería la gente? Y ahora aquí, hermanos, que han visto este milagro, hermanos, mire lo que dicen, versículo 17. El 16 termina diciendo, y no lo podemos negar. 17, sin embargo, para que no se divulgue, es decir, para que no se dé a conocer entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, lo que importaba para ellos no era tanto la señal que Dios había hecho. Lo que les importara es que no hablaran. Que no hablaran de Cristo, que no dieran testimonio del Evangelio, hermanos. Y hasta la fecha eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Que la iglesia no hable de Cristo, que la iglesia no tenga escalita bíblica, lleguen, hermanos, los niños inconversos a recibir palabra, que la iglesia no esté haciendo eventos como el regreso a la escuela, donde somos de bendición para la comunidad. Quiere el enemigo estorbarlos. El enemigo lo que no quiere es que usted en su trabajo no le hable al compañero y a la compañera que está al lado. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Que usted diga, no se me cae mal. Porque si le cae mal, no lo va a amar y no le va a hablar. Va a poner discordia. Pero Dios sí quiere que nosotros hablemos. Y bien, como dijo Pablo, creí, por tanto hablé. ¿Cuántos
han creído. Por lo tanto hablamos, aleluya. Entonces, era lo que más querían, hermanos, detenerlos, que no hablen, que no hablen. Y entonces los llamaron, después de que hicieron conferencia entre ellos, y en el 18 dice que los llamaron y les intimaron en ninguna manera, de ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No lo hagan. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni con comida, ni con milagros, ni regalen nada, ni en sus reuniones, ni en las casas, ni prediquen, ni enseñen, ni escuelita bíblica, nada. No hagan nada, calladitos. Hermanos, a pesar de que tenían la evidencia de una sanidad, no bastaba que ellos no querían creer en Jesucristo, pero tampoco querían que otros creyeran. Son de los que ni hacen y aparte estorban a los que están haciendo, ¿va? Entonces me encanta la respuesta de Pedro. Pedro responde en el versículo 19 y dice así: respondieron Pedro y Juan: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ok, ustedes son los líderes religiosos, ustedes son los que dicen que hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas. Ok, entonces ustedes juzguen que si es correcto que nosotros obedezcamos más a ustedes que a Dios. Ustedes díganos. Pero muy aparte de lo que ustedes juzguen, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos, ni tampoco queremos, ni tampoco nos vamos a callar porque lo vimos. ¿Vea? Lo vimos. Vea, con estos oídos hemos oído. Con estas manos hemos palpado. Me acuerdo lo que dice Pedro en una de sus cartas, Juan en una de sus cartas hacia el final del Nuevo Testamento, donde dice cosas que hemos visto y que nuestras manos palparon. Esas cosas son de las cuales nosotros hablamos. No son inventos, no son fábulas. Esto no fue que yo tuve un sueño y me imagino y quién sabe qué. Se dio a conocer en toda Jerusalén. Esto es la verdad. Alabado sea Dios. Amén. Hermanos, ellos fueron corteses y sabios cuando hablaron con ellos. No les faltaron respeto a los sacerdotes de ninguna manera, a pesar de ser amenazados. Pero sí les dijeron en su cara: ¿saben qué? No podemos dejar de hablar. Háganle como quieran. Es decir, si nos van a arrestar, si nos van a venir en contra de nosotros, pero no podemos. Eso es valentía, amén, hermanos. Eso es valentía. Yo he escuchado que hay partes en Chicago donde van hermanos que predican que ya hace poco estaban arrestando a alguien, y luego pues ya se ha vuelto un poco legal y que un abogado fue y lo defiende, hermanos, pero hermanos, nosotros no podemos dejar de hablar. Quiero decirle, hermanos, de que a veces se ha usado este versículo, el 19 y 20, para hablar de un tema que se llama la desobediencia civil, ¿verdad? La desobediencia civil es como cuando hay grupos o individuos que de repente dicen: ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, entonces no voy a obedecer, pero tampoco voy a pelear, pero nada más no voy a hacer lo que me están pidiendo. Y por ejemplo, durante los años 60 en este país, en donde se pasaron muchas leyes
para promover los derechos civiles, especialmente, hermanos, no solo de la raza afroamericana, pero también de los latinos, que también había mucha discriminación, incluso en las mismas leyes. Digamos, habían personas que de repente, decían, hey, ¿sabes qué? Pues yo no voy a obedecer las leyes cuando son malas. Todos hemos escuchado, quizás usted escuchó de una mujer llamada Rosa Parks, que en el transporte público, en los buses, había una sección adelante donde solamente la gente de la raza blanca podía sentarse. Y en los asientos hasta atrás tenían que sentarse todos los de la raza negra. Y muchas veces, y si habían mexicanos también, pues también los enviaban para atrás, ¿verdad? Entonces, y de repente esta señora, pues, afroamericanas, pues vino y se sentó en el área de los blancos. Y no faltó que el chofer dijera, oye, te tienes que mover, tienes que ir atrás, y que no me muevo, y que si te mueves, y que no vas a que paran el bus, viene la policía y la bajan. Bueno, empieza a haber un montón de eso, de desobediencia civil. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿eso legítimo, no es legítimo, está bien, no está bien? Bueno, y lo correcto sería esto, hermano. Mire, si nosotros no vamos a obedecer algo porque está en contra de la palabra de Dios, está bien. Amén. Si es nada más porque no me gusta y no estoy de acuerdo, bueno, ya es otra cosa, es algo personal. Pero si es algo como que está en violación de lo que dice la palabra de Dios, entonces está bien. Si de repente hay una clínica de aborto ahí que anda promoviendo el aborto y usted siente de parte de Dios con algunos hermanos, ¿saben qué? Ahí nos vamos a parar y vamos a dar folletos que hablan del evangelio, y vamos a tratar de hablar con pues las mujeres que de repente entran ahí para pedir para ver la opción de querer provocar un aborto. Es bueno hacer eso, aunque la ley diga no, es bueno hacerlo, aunque se enoje el policía, ni modo, porque estamos tratando de salvar una vida, y vidas se han salvado, ¿sí o no? Así es. Pero hay que tener cuidado con esto. Mire, le voy a decir una cosa, y un paréntesis aquí. Mire, si a usted, porque aquí pues somos latinos, ¿verdad? Si a usted lo para la policía, usted deténgase. Usted no se echa a correr, ¿verdad? Ya, se detiene, ¿verdad? Si le piden la licencia, usted la entrega, ¿verdad? Si no la tiene es un problema, ¿verdad? Pero bueno, es otro problema. Si le piden bajarse del carro, ¿lo hace o no lo hace? Bueno, mire, se tiene que bajar. Hasta donde yo entiendo, se tiene que bajar. Hasta ahí. Digamos, nada más usted obedezca, porque no se va a poner al tú por tú con un patrullero. Y aparte nunca vienen solos, y aparte están armados y tienen toda la autoridad del Estado tras ellos. Pero si le dicen esto, le dicen, ¿me da permiso revisar su carro? ¿Cuál es la respuesta? ¿Vea? La respuesta es no. La respuesta es no, porque tenemos derechos civiles y no pueden revisar nuestras casas ni nuestros carros si no hay una orden de cateo delante del juez. Y te van a decir, pero no tienes nada que esconder. No tengo nada que esconder, pero no te doy consentimiento. Ahora, si lo hace a la fuerza, ¿te vas a poner a pelear? No, que haga lo que quiera. Ahora, usted es cristiano, usted no va a andar armado en su carro, para nada. Pero vamos a suponer hubiera algo malo, no porque usted lo dejó, porque usted prestó su carro y lo que sea, algo que no debe de estar ahí. Si el policía se metió adentro a su carro y encontró algo y lo quiere usar en contra de usted en una corte, el juez no lo va a permitir, porque el policía revisó sin su consentimiento. Esto es verdad para las casas y para los carros. Conozca sus derechos. Y ahí entonces estamos diciendo al policía, no te doy autorización. Se lo digo porque también puede haber un policía malo, y si es racista, que a veces se ha escuchado que puede plantar una droga dentro de un carro. No es tan común, pero se ha escuchado casos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un hermano que una vez lo pararon y lo bajaron y le revisaron, y gracias a Dios no le encontraron nada, porque pues él se porta bien, gloria sea a Dios, pero andaba temblando y sudando, ¿verdad?
Entonces hay que conocer un poco nuestros derechos, ¿verdad? ¿Puedo entrar a su casa a revisar? No. ¿Podemos platicar? ¿Puedo pasar? Hablemos afuera. Si es que quiere hablar, y si no sabe que no tengo tiempo, no tengo que hablar. ¿Tiene orden de cateo? No sé qué. Quiero hablar contigo. ¿Estoy bajo arresto? ¿Sí o no? No. Entonces ya me voy. Bueno, me salí del tema, ¿verdad? Pero es bueno que de alguna manera sepamos nosotros, porque, porque nunca sabemos lo que va a ocurrir. Y estos hombres los arrestaron por hacer cosas buenas y gloria sea a Dios. Y yo sé que como cristianos nosotros vamos a vivir bien y vamos a vivir en orden. Y vamos a ser respetuosos de la policía, de los gobernantes, de todos. No vamos a darles insultos ni nos vamos a poner a pelear y discutir y decirles nombres y palabras obscenas, nunca jamás, porque somos cristianos. Vamos a ser buenos cristianos, pero vamos a conocer nuestros derechos. Y dijeron no, porque no podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Entonces ellos los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque sabían que el pueblo estaba con Pedro y Juan y habían visto la señal. ¿Qué cargo les imponemos? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No, hombre, ya estaba viejo, dirían los jóvenes, ¿verdad? Aquí somos puros de 40 para abajo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaba y no se iba. Yo creo que ¿cuándo están los religiosos pensando? ¿Por qué no se va? Metiche, nada más quiere ver en qué quedamos y que no sé qué, que se vaya. Pero no era metiche, hermanos. Él fue el que recibió el milagro, gloria a Dios. Así como usted lo midió, también usted lo recibió, ¿sí o no? Bueno, entonces fueron puestos en libertad. Versículo 23. Van con los suyos, cuentan lo que ha pasado con los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y lo primero que hacen es elevan una oración. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes a Dios y le dijeron, lo primero que le dicen es: soberano Señor, gloria sea a Dios. Sí. Me arrestaron, pero Dios es soberano. Porque ninguna hoja cae del árbol fuera de su voluntad, aleluya. Vivo aquí, Dios me permite, Dios es soberano. Me voy para otro lugar, pues Dios es soberano. Pues si me llevan, me llevaron, gloria sea a Dios, ¿verdad? Es decir, si vivo larga vida, soberano Señor. Si me muero porque me enfermé, Dios es soberano, ¿sí o no? Pase lo que pase, Dios es soberano, porque nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Esto ha de darnos bastante ánimo y bastante consuelo. La oración dice: Señor soberano, tú que eres el que hiciste el cielo, el tierra, el mar, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eres el creador, porque no hay nada que existe que tú no hayas creado. Aleluya. Los seres humanos tendrán sus inventos y ponen sus patentes, pero bien usan los productos o los minerales que se dan aquí en la tierra y minerales que Dios ha creado. Alabado sea Dios. Están peleando las naciones acerca de los derechos de los minerales que usan para toda la tecnología. China lo quiere, Rusia lo quiere, Estados Unidos lo quiere. Los minerales preciosos, le dicen. El creador es Dios. Señor, eres soberano, es el creador. Y luego dice que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Dónde? Salmo 2. Salmo 2. Está citando Salmo 2. Está por decir esto: que todo lo que ha acontecido es por cumplimiento a lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y mire cómo dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas?
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Él mismo lo da, la interpretación en el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué cosa? Cuanto tu mano, versículo 28, y tu consejo había antes determinado que sucediera. Cristo murió en una cruz, todos se juntaron contra él, pero no fue que porque fueron tan astutos y vieron la manera de hacerle un mal. Esto no fue como que el padre hubiera querido salvarle la vida a su hijo, pero los hombres fueron tan inteligentes y sagaces que vieron la manera de como quien dice, de ganarle al Señor y que el padre hubiera dicho, esto se me salió de las manos, ahora sí me mataron a mi hijo. No. Todo esto sucedió, dice el versículo 28, sí, conforme al consejo que antes el Padre había determinado que sucediera. Su Hijo Jesucristo tendría que morir. No había otra opción realmente. La única otra opción es que todos termináramos en un infierno. Y digo todos, hermano, porque desde Adán para adelante todos hemos pecado. Es el testimonio de Romanos 3, versículo 23. Es la pura misericordia de Dios. Y después de que reconocen eso, tienen una petición. Le quieren pedir algo a Dios. ¿Qué le quiere pedir a Dios? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? $1 millón, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes quieren dicen, me quiero casar? ¿Cuántos dirán, me quiero divorciar? No se quiere, no se puede, ¿verdad? ¿Qué petición? Mire, de tantas diferentes cosas que pudieran pedirle, mire lo que piden en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Es lo que te pedimos, es lo que te pedimos. Solamente que tú nos concedas que podamos seguir hablando tu palabra. Gloria sea a Dios. Amén, amén, gloria sea a Dios. ¿Verdad? Como que, no hombre, les fue duro, los arrestaron y les dieron palo. Como quieren más, no le hace. Y si te arrestan, no le hace. Y si te callan, ni modos. Es decir, danos de nuevo para seguir predicando la palabra de Dios. Bendito sea Dios, es una buena petición. Un hermano, no sé si en relajo o en serio, me decía, bueno, ya terminó la mundial, oigan, el mundial. Y todavía, pero cuando México todavía sabe, hermano, mira, va a jugar México, mire, hermano, sí, hay que orar, dice. Pues sí, está bien. Pues sí, hay que orar, ¿verdad? No digo que no, digamos. Sí, pero, híjole, también hay cristianos en los otros países que están orando cada quien está orando por su país, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿cuál oración va a contestar el Señor, ¿verdad? Y al final es un juego, al fin y al cabo, ¿verdad? Y a veces se termina enojando, a veces los jugadores más, ¿verdad? Y algunos aficionados también, ¿verdad? Pero mire, hay que orar por las cosas que realmente están en el corazón de Dios. Concédenos predicar tu palabra. Es decir, hermano, yo te pregunto, ¿es lo que estás orando en tus peticiones? Y puedes orar por otras cosas, digamos, no sé, el dedo gordo que te lastimaste, I don't know, las libras que necesitas bajar o los centímetros que quieres crecer, ¿verdad? O lo que sea, man, lo que sea, ¿verdad? El pan de cada día está bien, gloria a Dios, hasta eso es bíblico, pero también que con denuedo podamos predicar tu palabra. Les voy a compartir un testimonio que compartí con los jóvenes, discúlpenme, los varones el día viernes, me disculpan
los varones, pero escuchaba yo un testimonio que compartió un hermano pastor acerca de un muchacho de 19 años. Él quería ser pastor, amaba a Dios, amaba la obra, sentía un llamado, y un día fue al dentista a sus 19 años de edad, y cuando le revisó los dientes, le dijo: mira, vete con un especialista, quiero que te revises, nada más. Fue para allá y estaba llenísimo de cáncer. Y el cáncer se había regado en todo su cuerpo, ya no era ni se le podía operar ni nada, ya era pues ya, you know. Y entonces pues lo meten en el hospital, y en el hospital estaba muy enfermo, y le mando un mensaje al pastor: pastor, por favor véngame a visitar. Y llega el pastor y lo visita, y dice, cuando lo vio, dice que veía sangre en sus ojos, veía sangre que salía de su boca, estaba tan enfermo. Y le decía el joven al pastor: mire, pues yo quería, la verdad, ser un pastor, estar al frente de una iglesia, era mi sueño, era mi anhelo, pero aquí me tiene Dios. Y ¿sabe qué, pastor? Yo tengo gozo porque, mire, a todos los pacientes y todas las enfermeras y a todos los doctores les he hablado de Cristo. Así dice, y eso me da mucho gozo. Pero yo necesito que usted me ayude, pastor. Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Mire, en el piso de abajo hay 75 jóvenes que están como yo, así con cáncer. Dice, y ellos están súper enfermos y están que van a morir, pero no tienen a Cristo, y yo quiero ir a predicarles, pero no me dejan. Yo necesito que usted me ayude. ¿Y cómo le ayudo? Mire, pastor, usted también es abogado. Dice, usted, pastor, era abogado. Dígales que yo, como cliente suyo, les voy a meter una demanda legal si no me dejan ir a hablar. Y dice, pasa, ¿cómo cree? Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? Pastor, ayúdeme, por favor, eso es lo que a mí me da gozo. Bueno, lo que lo convence. Entonces que va y a buscar una silla de rueda, y batalló y hasta que le encontró, y cuando viene con la silla de rueda, viene caminando, llega a donde está este joven de 19 años, casi llegando, y llega, y la enfermera encargada, the charge nurse, lo detiene. ¿Y usted dónde va? Y le dice, mire, yo soy el abogado del joven que está ahí, y él tiene planes de meterle una demanda a este hospital, pero por razones de confidencialidad no le puedo dar muchos detalles. Dijo, bueno, era verdad, no estaba mintiendo, digamos, porque total. Entonces se espantó la enfermera. Ok, pues haga lo que tenga. Bueno, se metió para ahí, digamos, y estaba batallando para subir al muchacho aquí. Dice, hasta la enfermera, pues ya mejor, dijo, mejor le ayudo, ¿verdad? Que no me demanden, ¿verdad? 2 horas se tardaron para subir al joven a la silla. Bueno, bajaron al piso de abajo, perdón, y empezaron a ir puerta por puerta. Llegaban a una puerta, encontraban allá a un joven todo enfermo, moribundo, y los papás ahí pues escuchando. Y dice, mire, yo soy igual que usted, yo tengo pocos días que voy a vivir, así como ustedes, como usted. Dice, pero quiero decirle que lo que yo quiero compartir con usted, de que Dios le ama y le quiere dar vida eterna. Y las familias lloraban y los enfermos lloraban. Dice que el 80% de ese piso recibieron a Cristo. Imagínense, hermano. Gloria sea a Dios. Después se enteró el doctor, el principal de ahí, y vino con el abogado. Usted es el abogado de que, sí, mire, yo soy cristiano, lo que necesite su cliente de usted, dígame. Y ok, gloria sea a Dios. Hermanos, y se estaban convirtiendo un montón de gente. Bueno, como a las 2 semanas murió el joven. Vea, murió el joven. Y dice que en el funeral del joven asistieron como 60 doctores, 60 médicos. Y este muchacho, a quien Dios le dio 19 años de vida, y quizás no logró su sueño de pastorear y predicar en una iglesia, pero sí le predicó a la gente y usó sabiamente el poco tiempo que Dios le dio.
Y a nosotros nos queda poco tiempo. No quiero decir 2 semanas, pero 2 semanas, 2 años, 10 años, el tiempo que Dios nos dé de vida es poco tiempo. Y usted conoce a gente que necesita de Dios, ¿sí o no? Usted conoce a gente que está amargada, gente que es conflictiva, gente que, no sé, que se creen algunos la gran garza, ¿verdad? O sea, usted conoce a gente, digamos, que difícil, ¿verdad? Y gente que quizás parece que no necesitan nada porque les va bien, tienen dinero, tienen buenos trabajos, andan buenos carros, parece que todos les quieren, pero igual están vacíos adentro porque no tienen a Cristo. A ellos también hay que hablarles. Pero para hablar con ellos, primero hay que hablar con Dios y decirle: Señor, concédeme que yo pueda hablarles. Mientras extiendes tu mano, versículo 30, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios contestó esa oración? No, claro que sí. Miren lo que es el 31. Cuando hubieron orado, todos se durmieron, ¿no? El lugar en que estaban congregados tembló. Ahí nada andaba orando y bostezando, no. Tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿se acuerda cuando Pablo y Silas se encontraban en Filipos y habían en el nombre de Jesús liberado a una muchacha que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación? Y cuando la liberaron, lejos de hacer una fiesta porque la muchacha ahora ya no está endemoniada, la aventaron en una cárcel y los metieron en el calabozo más adentro. Y dice: y Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche. ¿Qué hizo Dios? Envió un terremoto y sacudieron los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas. Aleluya. Lo que hace Dios. Y aquí, hermanos, de nuevo, hermanos, dice: el lugar tembló. Alabado sea Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el resultado? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu de Dios habla la palabra de Dios. No anda haciendo como escándalos, que anda como, que, híjole, que hay iglesias que piensan que cuando están llenos del Espíritu Santo andan vomitando. ¿Sabes qué? Vete al baño, mejor vas a vomitar. Digamos, no necesitamos en el culto estar haciendo ridiculeces, ¿verdad? Es decir, estás enfermo es otra cosa, mano, pero, pero que eso lo llamen llenura, no, hombre, ¿verdad? Es decir, llenura, eres lleno, habla la palabra de Dios, aleluya. Pero porque quieres, porque amas a la gente, bendito sea el nombre de Dios. Hay que decirle hoy: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname. Y el resultado, hermanos, vamos a hablar. Yo les quiero invitar a que hagamos una oración al Padre Celestial, que hablemos ahora con Dios. Quizás Dios ha hablado a tu vida, quiero pensar que sí. Dios ha traído a tu mente a alguien que necesita palabra de Dios. Y te toca a ti, y quizás has hecho excusas, pretextos, no tienes tiempo, haces otras cosas, pero Dios te está llamando, debes de ir. Lléname, Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Pero me da pena con esta gente. Como quiera no van a querer. ¿Tú qué sabes? Deja que Dios se encargue. Tú vas a hablar, yo voy a hablar y Dios se va a encargar. Aquí está el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque tú eres el Dios maravilloso, porque tú eres el Dios que obras, porque tú eres el Dios que vive, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas al perdido. Por eso enviaste a Jesucristo. Por eso pones en nuestro corazón llevar tu palabra. Líbranos de todo temor. Líbranos, Dios, de toda vergüenza, de toda pena, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Aleluya. Para que con valentía, Dios, podamos hablar, Señor. Gracias. Gracias, Dios.